latir palpitante de un fiero volcán que habitaba en el fondo de nuestro mar. Al Atlántico azul emergieron unas islas de fuego y sal. Con la Atlántida acaso para algunos un jardín. Con un viaje en el tiempo lo podremos descubrir. Majoreros, pimbaches, gomeros y guanches, sauritas, canarios y majos son los primeros que hicieron la historia que escuchas en mi canción. Con Canarias vamos a andar para frente al mar, junto al viejo llano vivir nuestra identidad. Si el futuro quieres forjar, has de mirar atrás. Un progreso sano y feliz, la historia guiará. Al marcar el reloj sin cesante compás, sucedieron las cosas que aprenderás, y por San Borondón hallaremos 1000 delfines para jugar. Hola, esto es una cochinilla, un pequeño insecto que se alimenta de la tunera. Cuyos frutos, los tunos, son muy estimados. De la cochinilla se extrae un colorante de tono carmín que se empleaba para teñir telas, y por esta razón se empezó a cultivar en Canarias a principios del siglo XIX. Todo empezó cuando en 1825 se realizaron los primeros experimentos para aclimatar a la geografía insular insectos procedentes de América. Estos dos señores son don Santiago de la Cruz y su ayudante, don Juan Megliorini, sargento mayor de la Plaza de Santa Cruz, que acaban de publicar este memorial. Las tuneras que hasta ahora crecían en sitios pedregosos, habrá que empezar a plantarlas en líneas paralelas, separadas de 2 a 3 varas. También habrá que cortar las pencas inferiores para que se formen más altas y más redondas. Perdonen, pero ¿creen ustedes que este cultivo puede tener éxito? Sin duda alguna, y no somos los únicos que opinamos de esta forma. Es una idea que compartimos con don Juan Bautista Antequera, con el farmacéutico gran canario Villavicencio y también con el famoso canónigo José Quintero. María, traigo buenas noticias. Pues, hijo mío, ya era hora. Escúchame, María. Estuve con unos señores muy importantes que me hablaron de un nuevo cultivo. Pues cuéntame. Se trata de plantar tuneras para que crezcan unos bichos. ¡Cochinillas! Mi niño, nunca había oído nada igual. Al parecer son unos bichos muy bien pagados en el extranjero. ¿Entonces eso va en serio? Y tan en serio, la idea ha sido bien acogida por las autoridades, que han encargado un estudio por designación real con una subvención oficial de más de 4.000 reales. Las cosas me van bien y Canarias exporta más de 1.000 toneladas de cochinilla, principalmente a Inglaterra y Francia, entre otros países.
Estas mujeres están trasladando los insectos a las pencas. A esta operación se le llama desemillar. Cuando las hembras de los insectos, las llamadas madres, han llegado al estado de desove, se les cubre con telas blancas para trasladarlas a las higueras, donde depositan los huevos. Durante 3 meses, el insecto en forma de ninfa permanece inmóvil alimentándose de la savia de la planta hasta alcanzar el tamaño de un garbanzo. Entonces se le separa de la tunera y se le lleva a secar. El cuerpo seco del insecto se exporta y de él se extraerá un tinte carmesí, muy apreciado en los mercados europeos. El éxito obtenido en la producción y exportación de cochinilla vino favorecido por la crisis que atravesaron los países competidores de Centroamérica. Primero Honduras, después México y Guatemala sufrieron una epidemia llamada maleza que destruyó sus plantaciones de nopal. Por otro lado, la implantación del régimen de franquicias movilizó muchos recursos financieros. Es la mejor forma de invertir las rentas. La expansión de la cochinilla es imparable. Las remesas indianas se dirigen casi todas a este cultivo que está transformando nuestra agricultura. Esas remesas son el dinero enviado por los emigrantes canarios de América. Incluso he podido arrendar unos terrenos que hasta ahora eran improductivos. Con los nuevos fertilizantes químicos, todo es posible. Don Agustín. Buenas tardes. Es don Agustín Millares Torres, el famoso historiador. Sí, ya lo sé, lo conozco. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, don Agustín. Estábamos comentando la expansión de la cochinilla. La grana va a traer ríos de oro al país. Cada vez exportamos más. Lo veo muy optimista, pero siéntese, por favor. Hay que serlo. Se están transformando los campos áridos y sin agua y ya no se ven jornaleros mendigando. Además, ha disminuido la inmigración. Muy cierto. Solo falta ver el crecimiento del comercio y la actividad portuaria. Estamos atravesando una buena época. Sino que se lo pregunten a ese que entra. Gracias a la cochinilla, su padre hizo fortuna y él pudo ir a la universidad. La expansión de la exportación de la cochinilla comportó la construcción de los puertos de la Luz en Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife y los intercambios comerciales entre las dos islas centrales, donde en poco más de 20 años las casas mercantiles establecidas se multiplicaron por 10. De golpe, en la década de 1870... todo se vino abajo. La guerra franco-prusiana y el descubrimiento de las anilinas artificiales, los colorantes de origen químico, provocaron la caída de los precios de la cochinilla en los mercados europeos. Los pequeños cosecheros a quienes he arrendado los campos no pueden pagar los préstamos. Están arruinados. La gente empieza de nuevo a emigrar a Cuba y a Venezuela. ¿Y qué remedio les queda? Solo nos faltaban estas continuas sequías que nos dejan sin papas y sin cereales. ¿Qué va a comer la gente? La terrible magnitud de la crisis se cebó principalmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Esta situación motivó una conciencia de solidaridad que dio origen a toda una política asistencial. Aquí tiene el artículo. Incitando a las autoridades a pedir ayuda al gobierno. Bien, que entre en prensa. Los pueblos claman por ser asistidos. El hambre, el más espantoso de los males, empieza a dejarse sentir y amenaza llegar a grandes proporciones. Señores, a la libre introducción de granos hay que establecer una moratoria del pago de las cargas provinciales. Se podría incluso suspender el pago a las islas más afectadas, señor presidente. Este ayuntamiento, señor ministro, sería culpable de punible abandono si permaneciera indiferente a los clamores públicos. Clamores públicos. Y no elevase la voz hasta el gobierno implorando una demora en el pago de toda clase de impuestos hasta que desaparezca el hambre. En todas partes ocurre lo mismo. Es por eso por lo que esta corporación provincial, en su deseo de aliviar la triste situación en que se hallan la mayoría de los pueblos canarios, ha adoptado estos importantes acuerdos. Bien, cúrsela. Dada la situación aflictiva de nuestros paisanos de Lanzarote y Fuerteventura que han emigrado a esta isla de Tenerife sin que hasta el presente hayan podido encontrar colocación, propongo que se acuerde se les suministre diariamente un rancho por cuenta del municipio. A instancias de las instituciones se promocionaron diversas obras públicas como la del tanque grande en la laguna y algunas carreteras. Poco quedó del floreciente cultivo de la cochinilla que actualmente se usa para dar color a algunos alimentos y productos farmacéuticos que no admiten colorantes artificiales. Solo se mantuvo el nombre de algunos barrios como los de las Chumberas en la laguna y en Las Palmas y el aspecto de algún paraje. Ante el fracaso, los dirigentes económicos de las islas intentaron buscar la alternativa a la devaluada cochinilla. Pero de eso ya hablaremos en otro momento. ¡Hasta pronto, amigos!